Muy buenos días desde la Ciudad de México, muy buenas tardes, muy buenas noches al mundo entero. Desde nuestro Centro de Enseñanza para Extranjeros de la Universidad Nacional Autónoma de México, les doy la más cordial bienvenida a nuestra sección. El director invita en el marco de 100 días para los 100 años de nuestra escuela de verano, hoy Centro de Enseñanza para Extranjeros. Quiero también agradecer al equipo de trabajo que hace posible esta actividad, desde luego a Anaid Saldívar, que ha hecho un magnífico trabajo para hacer posibles estos 100 días en la cuenta regresiva para los 100 años, a Pablo Nagano, a Rosemary Espinosa y desde luego también al equipo técnico Roberto Muñoz. Vamos ahora a tener una conversación con la doctora Beatriz Granda, titular de la sede Polanco de nuestro centro e investigadora, profesora de nuestro centro desde hace ya por lo menos 2 decenios, como ella nos lo va a comentar. Doctora, muy buenos días y bienvenida. Muy bien, muy buenos días, doctor Vital. Muchas gracias. Es un gusto también para mí compartir mi experiencia en el CEPE. Bueno, yo llegué al CEPE en el año 1999. El año anterior participé de un concurso de oposición de asignatura y bueno, gracias a eso se abrieron las puertas del CEPE. En ese momento fue algo muy fortuito, nada planeado. Yo en ese momento tenía una escuela de idiomas, una pequeña escuela, pero en un lugar muy bien ubicado, como en un centro cultural, donde acudían sobre todo la colonia americana, junto a la Christ Church Episcopal, una iglesia muy bonita, construida por el arquitecto Mijares. Ahí tenía yo mi escuela durante muchos años. Pero yo ya conocía muy bien el CEPE porque me había preparado en los cursos de formación del CEPE cuando eran en el verano. Fui durante 2 años a los cursos de verano y bueno, ahí fue mi primer enamoramiento con el CEPE, me encantó. Pero bueno, yo estaba muy ocupada con mis actividades, entonces seguí trabajando por mi cuenta, aunque tuve un par de ofrecimientos. Sobre todo de la maestra Araceli Álvarez, que fue mi maestra en los cursos de verano. Y bueno, esa experiencia fue muy gratificante. Ya muchas de las maestras no están, aunque algunas sí. Por ejemplo, está Carmen Kolev, que fue mi maestra en ese momento. Ella era muy jovencita, y ella todavía se acuerda, siempre se acuerda y menciona la etapa en que me conoció en el curso de verano. Es más, ahora hace un par de semanas, con esto de que estamos rescatando recuerdos, me dijo que encontró una lista de asistencia donde me encontró mi nombre y que había hecho una acotación que decía que era argentina y además que tenía 10 en todo. Siempre recuerda mi paso por el curso de verano. Bueno, finalmente llegué en 1999 y empezando las clases, a los poquitos meses se inició la huelga. Pero en el CEPE no prosperó la huelga, porque cuando llegaron los estudiantes al CEPE, se hizo una reunión con los alumnos extranjeros en el auditorio y los alumnos expusieron sus razones. Muchos estaban becados por 6 meses, por 1 año, y explicaron todo lo que ellos podían perder con la huelga, y fueron muy razonables los estudiantes y pues permitieron que siguiéramos trabajando, e incluso nos sentíamos muy seguros. En el CEPE estuvimos todo ese año trabajando intensamente, e incluso iniciamos ese año el plan de estudios. En ese momento incluso hubo un cambio de coordinación y llegó Marta Jurado, que venía de hacer su doctorado. Ella siempre tuvo mucha energía, mucha iniciativa y inició muchos proyectos. Pero claro, en todos participaron y no hubiera sido posible nada de lo que se hizo en el CEPE sin la participación de
todos los maestros, porque de veras en todos los proyectos que hubo en ese tiempo, que fueron muchos, hubo una participación muy comprometida, muy entusiasta de todos los maestros, ¿sí? Bueno, yo empecé a trabajar allí por las tardes, porque era la única posibilidad. Yo fui con la idea de ir 2 veces a la semana y seguir con mi escuela, pero no, era todas las tardes o nada, y dije, bueno, y sí ahí un cambio grande, ¿no? Pero me encanté con el CEPE, me encanté con el ambiente académico, con mis compañeras y maestras de la tarde, con las reuniones en la sala de maestros, las discusiones sobre la lengua, que yo pues las hacía sola, pero esto era muy rico y pues fue un paso muy importante, muy arriesgado, pero del cual me felicito, porque fue Bien, fantástico. Ujú. También pude regresar a estudiar la maestría, porque años antes, después de hacer el curso de verano, yo había ido a la maestría, pero solo como oyente, porque no tenía tiempo de asistir diariamente. Pero sin embargo tomé muchas materias como oyente y me integré bastante a la maestría, tuve muy buenos maestros. Estaba recordando el otro día a José María Díaz de León, aprendí muchísimo de metodología en esa primera etapa. Y bueno, muchas de mis compañeras después fueron autoridades de la maestría, en fin. Tenía yo esa relación a nivel de estudio, ¿no? A mí me gustaba mucho estudiar. Ujú. Y bueno, ya entonces en el CEPE, en 1999, empezamos el plan, empezamos este proyecto muy importante que disparó otros proyectos. Yo fui a la maestría, me inscribí formalmente y en la maestría, ahí estuve en el 2000-2001. Uh-huh. Y bueno, regresé para estar en todos los proyectos que se hicieron en ese momento en el CEPE y que en unos pocos años cambiaron la cara del CEPE. impresionante, qué bien. Pues Uh-huh. eh, qué gratas evocaciones y nombres de personas a lo largo del tiempo, doctora. Ahora me hizo recordar precisamente, sí, esta obra arquitectónica tan bella, tan valiosa en nuestra ciudad, enclavada en una zona importante de nuestra ciudad, como es Reforma Lomas, esta obra del arquitecto Carlos Mijares. Y al mismo tiempo también evocar a profesoras nuestras, como las que he mencionado, que han marcado muchísimo la historia de nuestro centro. Marta Jurado, Carmen Kolev, en fin. Me gustaría preguntarle también, doctora, a juicio de usted, ¿qué es lo que hace único a nuestro centro? Usted acaba de comentar algo al respecto y me gustaría que ahondáramos en este punto. ¿Qué es lo que a juicio de usted vuelve al Centro de Enseñanza para Extranjeros de nuestra universidad único, casi podríamos decir único en el mundo? Sí, sí, doctor. Ahora le platico sobre eso, pero ya que menciona usted nombres, ¿no? Y ya hablé de la maestría, no quisiera dejar de mencionar los nombres de quienes aprendí tanto en la maestría. Claro. Solamente voy a mencionar algunas porque pues no puedo mencionar a todas las que más estuvieron ligadas a los temas de investigación a los que me dediqué, como Marilyn Bach, como Carmen Kurkó, Natalia Ignatieva, Marlene Roll, en fin, Marlene. ellas me dieron análisis del discurso, pragmática, en fin, fue muy rica mi experiencia en la maestría y gracias a estas maestras, a su gran entusiasmo, dedicación y conocimiento. Pero bueno, regresemos al CEPE, regresemos al CEPE y a las transformaciones. En ese momento, después de elaborar el plan de estudio, llegó el momento del material didáctico y llegó el momento de la evaluación y llegó el momento de la formación de profesores. Todo fue una cadena de proyectos que fueron enriqueciendo el CEPE. Y mucho tuvo que ver también el contexto mundial de ese momento en que hubo un gran crecimiento en la lingüística, tanto en la lingüística teórica por la cantidad de disciplinas que aportaron al estudio de la lengua, como eso cómo impactó en la enseñanza de lenguas, ¿no? Fue el momento en que se creó el marco europeo de referencia. Uh-huh. Claro. Entonces, de Europa llegó todo eso, realmente fueron los europeos. Primero,
cuando crearon un nivel que se llamó el nivel umbral para el dominio de los hablantes. Ellos tenían el propósito de promover el intercambio en Europa, en la comunidad europea, sobre todo por cuestiones comerciales al principio. Después ya en el 2000, con el marco común europeo, ya hubo más un interés hacia el hablante en una sociedad global, en una sociedad diversa. Se le dio mucha importancia a la interculturalidad. En fin, todo eso en ese momento estaba presente, ¿sí? Y fue el marco, el contexto en el que crecimos, en el CEP, en el que crecimos en estos proyectos. Yo cuando llegué fui contratada por Artículo 51 para hacer el trabajo de certificación. Empezó un trabajo intensísimo de certificación y hubo varios convenios, primero con la Universidad de Salamanca en el año 2002, creo que fue. Ahí se hicieron unos exámenes. Ellos tenían los exámenes DELE y nosotros hicimos los exámenes CELA para evaluar los diferentes niveles de dominio de la lengua. Y en ese convenio lo que hicimos fue homologar los contenidos de los programas. Ellos todavía no tenían el plan curricular Cervantes, que se hizo un poquito más adelante. Y bueno, la idea era que nuestros exámenes tuvieran validez si los alumnos los llevaban a su institución y en sentido contrario, ¿no? Ese fue el primer convenio. Después hubo un convenio muy importante en el 2004 con el Cervantes para elaborar un examen que se llamó CIE, Certificado Internacional de Español. Y ese sí fue un proyecto en el que trabajamos mucho, aprendimos mucho y hubo también un grupo grande de maestras que participaron en diferentes etapas, tanto en el CELA como en el CIE. Fueron muchas las maestras que participaron de tiempo completo destinadas a ese proyecto. Incluso todo el CEP, las maestras de asignatura, no podría yo nombrar a todas aquí las que participaron en la elaboración de reactivos, porque todas las maestras participaron en ese proyecto. Entonces, bueno, eso creció muchísimo en el centro. El CIE nos trajo además, logramos tener una posición de prestigio dentro de las universidades de Hispanoamérica con el adelanto que llevábamos en la certificación y que llevábamos a las reuniones. Se creó el CICELE, Sistema Internacional de Certificación del Español. Íbamos al mismo tiempo con el examen y con el CICELE. En fin, en el 2007 no se renovó ese convenio, como que se pensó que no era el momento. Había todavía mucha discusión en cuanto a hacer un examen panhispánico. Desde el concepto del panhispanismo era muy discutida la idea de cómo elaborar un examen en el contexto de las diferentes variedades del español, ¿sí? Hubo como un suspenso, que luego se retomó en el 2016 este convenio para hacer el CIELE. O sea que todo fue un camino que recorrimos hasta llegar al CIELE y en el que, bueno, participó siempre un grupo grande de maestros, en los que unos permanentes, otros no. Participó, por ejemplo, Rosa Esther Delgadillo, Claudia Cárdenas, Eva Campos, Pati Martínez, Marta, desde luego, liderando, y yo fue el equipo que trabajó, digamos, de manera permanente. Al final llegamos al CIELE, Marta Jurado y yo participamos en el diseño del modelo 0 del CIELE. O sea que estoy hablando de muchos años, ¿no? Claro. Esa fue una parte importante de la certificación. Creamos incluso un sistema base de reactivos. Eso fue un aprendizaje muy grande que tuvimos, porque fue un sistema que alberga los reactivos, donde se conforman los exámenes, donde se analizan los reactivos, la estadística. Antes de eso, nosotros enviábamos nuestras hojitas perforadas a la dirección de evaluación para que se hicieran los análisis. A mí me tocó hacer precisamente ese enlace con la DGESCA entonces, para la elaboración del sistema. Marta había salido de sabático y me tocó esa parte del sistema. Fue muy enriquecedor y siempre con el apoyo de la DGESCA, la DGTIC. Hasta el día de hoy hemos tenido muchos proyectos en común, muchos, también de formación de profesores, en fin. Eso en el área de certificación fue ese crecimiento.
En el área de metodología, materiales didácticos también. Se creó primero Así Hablamos. Eso fue en el 2007. Así Hablamos. Y luego en el 2014, perdón, sí, Así Hablamos. Y en el 2014, Dicho y Hecho. Y los dos tuvieron muchas actualizaciones a lo largo del tiempo. Y bueno, en fin, ahí también fue una participación. ¿Perdón? Una gran labor, desde luego, una gran labor. Y una gran labor colegiada, porque también colegiada. Debo destacar la participación de los maestros del CEPE. Fuimos más de 30 maestros para elaborar los 8 niveles de los libros. Y fueron unos libros, bueno, fantásticos, siguen siendo. El origen de estos libros, la primera serie que fue Pido la Palabra, que yo encontré cuando llegué al CEPE, yo sí quisiera mencionarla, porque creo que esa fue la serie de libros que le dio un sello al CEPE, que le dio el sello inicial y que hemos mantenido, ¿no? Justo sí. Eso le iba a preguntar, pero ya usted está adelantando la respuesta, doctora. ¿Qué es lo que vuelve único al CEPE, a su juicio? Y también un poco, ¿qué es lo que más ha disfrutado de su pertenencia al CEPE en estos 20 años? Aunque de alguna manera nos ha adelantado algo por la forma en que describe este trabajo. ¿Qué es bueno, lo que único al CEPE y qué es lo que más ha disfrutado? Muy bien. Creo que lo que hace único al CEPE, bueno, por un lado es su gente, ¿no? Los maestros de español, por un lado es su gente. En cuanto a la producción, creo que la manera que tenemos de integrar la metodología de la enseñanza del español con el aspecto cultural es único, y que eso nace con Pido la Palabra y se ha mantenido. Eso es algo que es muy atractivo para los estudiantes. Creo también que se suma el hecho de estar en la UNAM, para los estudiantes, y estar en México, porque toda esta cuestión cultural que traemos en los libros también se vive en el contexto de la ciudad. O sea, hay mucho de cultura prehispánica, claro. Hay mucha presencia. Eso les encanta a los alumnos extranjeros. Es más, yo misma, al llegar a México, es de las cosas que siempre he apreciado, ¿no? Y todo el contexto de la ciudad, todo el contexto de la universidad, y la manera en que enfocamos la enseñanza de la lengua con la cultura, creo que el desempeño de los maestros, el entusiasmo con que dan las clases, en fin, eso es muy rico en el CEPE, y creo que lo hace único. Los alumnos siempre están muy contentos, los alumnos que vienen al CEPE. Las clases son realmente, esta es de las grandes satisfacciones, ¿no? Las clases son una verdadera convivencia multicultural. Eso es muy rico, es muy grato trabajar en el CEPE, por esa razón. ¿Qué otras cosas, digamos, he disfrutado, que puedo, desde mi punto de vista? Bueno, yo he podido avanzar y desarrollarme en diferentes áreas de la lingüística. Sobre todo he estudiado el discurso. Desde la maestría yo me dediqué a estudiar el análisis del discurso. Pero bueno, este es un tema, el discurso, en el que confluyen también muchas perspectivas interdisciplinarias. Entonces me permitió ir avanzando en ese contexto, y primero me dediqué más a estudiar cuestiones de gramática, aunque la relacioné con ciertas representaciones cognitivas, la gramática y la cognición. Siempre busqué modelos como complejos. Mis estudios no son así de un modelo y una aplicación. Siempre fueron de alguna complejidad. Primero la gramática vinculada con una representación de la realidad, con la percepción visual, la narración. Me dediqué a la narración, como si viéramos una película y viéramos el escenario de fondo y los sucesos que se van desarrollando, que hacen la historia, tienen una relación con la gramática. Y bueno, luego estudié, digamos, el texto en sí mismo, la macroestructura. Y luego llegué, digamos, al discurso,
como ámbito, como acto comunicativo, como ámbito en el que se desarrolla, en el que el hablante realiza ciertos procesos, tanto cognitivos como comunicativos. Integré la pragmática, integré los significados que provienen del momento del habla, de los interlocutores, de las inferencias que hacen los hablantes en el momento de la comunicación y que se suman a los significados que provienen del sistema, por decirlo de una manera muy simple, pero tratar de englobar todo lo que yo pude avanzar en estos años en el estudio del discurso, ¿sí? Desde diferentes perspectivas. Todo eso lo apliqué a la enseñanza en el CEPE. Todas las investigaciones surgen de preguntas que me hice en la clase y aportaciones para la clase de español. Y entonces se reflejó en otros materiales didácticos que también publiqué. Un libro que se llama Tengo algo que contarte, que es sobre narrativa. También otra colección de libros, Español para la vida cotidiana, donde también puse en práctica muchas de los resultados de las experiencias en la investigación, ¿sí? Entonces, bueno, eso fue muy rico, y también poder llevar el CEPE a otros países. En la parte de certificación me tocó dar cursos, por ejemplo, en la Universidad de Austin, en Texas, en Argentina, en Mendoza, en Costa Rica. También en Costa Rica di cursos para desarrollar una metodología y una serie de libros, Pura Vida, en la Universidad de Costa Rica. En fin, fue de verdad estoy muy agradecida por todo lo que pude hacer en el CEPE y en la UNAM, todo el desarrollo, toda la oportunidad de conocer y de aplicar el conocimiento. Y bueno, y sigo tan motivada como el primer día, porque no se ha dicho la última palabra de todo esto. Exactamente, exactamente. Sí, qué bien, doctora. Permítame decirles a quienes nos escuchan que la doctora Beatriz Granda es una de nuestras profesoras e investigadoras más connotadas y de más prestigio. Ella ha mencionado algunas de las obras que ha producido en lo individual y también en un trabajo importantísimo en equipo. Al llegar yo a la dirección del centro, por una designación del señor rector, que me honra muchísimo, una de las primeras tareas que tuvimos fue la de platicar sobre la actualización permanente que ella ya ha mencionado de Dicho y Hecho, y ella es, aparte de titular de CEPE Polanco, coordinadora general de este proyecto, que tiene a nuestra universidad, contribuye más bien a que nuestra universidad se ubique entre las 100 universidades más importantes del mundo. Y lo que ella ha mencionado de temas como análisis del discurso, que es una disciplina en efecto aglutinante, que convoca, como ella lo ha dicho, una serie de disciplinas aledañas y que contribuye a que nuestra universidad aporte al mundo una serie de reflexiones de primer nivel y de vanguardia. Entonces, ese tema también me parece muy importante y es desde ese punto de vista también una experiencia muy estimulante dirigir un centro con tanta actividad y tantas propuestas en distintos temas. Doctora, dos preguntas para concluir esta charla, que está resultando muy interesante y que también está siendo muy útil para que evoquemos, para que recordemos, para que registremos toda una serie de experiencias, porque la vida cotidiana tiende a dispersar la historia, por así decirlo. Entonces, estas charlas, los cuadernillos que vamos a publicar, en fin, van a ayudar mucho a que mantengamos la memoria de nuestra propia historia. Una pregunta le pediría muy rápidamente que le diera a nuestro público, porque también tenemos un público muy interesado, pero no especializado.
una breve definición de análisis del discurso. Me parece una de las disciplinas también a mí en lo personal clave para una serie de herramientas para entender muchos de los lenguajes contemporáneos y sobre todo también el lenguaje público, una breve definición. Y por último, si usted tuviera algunas anécdotas, las anécdotas son narrativa y usted, pues bueno, sabe de narrativa. Entonces, como lo decía yo en una charla anterior, la literatura es muy democrática y constantemente estamos haciendo ejercicios literarios en la vida cotidiana y uno de ellos es contar una anécdota que tiene su estructura, tiene su forma, tiene mucha diversidad. Entonces, le pido, doctora, una definición y una narración. Muy bien, doctor. Bueno, yo diría que el análisis del discurso no es una disciplina, sino es un ámbito de estudio. Es un ámbito de estudio. Es un ámbito de estudio que representa para nosotros como maestros de español el ámbito en el que se realiza la lengua, en que lo único observable de la lengua, como dice María José Serrano, lo único observable de la lengua. Y es el ámbito en el que podemos estudiar los diferentes procesos que lleva a cabo el hablante para producir significado, para producir y para interpretar significado. Y esos procesos son muy complejos. Esos procesos van desde representaciones de la realidad que se formalizan en la lengua, en la gramática, que contribuyen a la significación, a crear significado, como procesos que tienen que ver con inferencias que el hablante hace en el momento en que se comunica. Que tienen que ver con el interlocutor, con el conocimiento del mundo, con muchas cosas que intervienen y que enriquecen el significado que traemos, digamos, del sistema, como una descripción abstracta, filtrada por la abstracción, ¿sí? Como un objeto. Entonces yo así veo el discurso, como el ámbito en donde podemos estudiar la comunicación como un comportamiento lingüístico y podemos acercarnos a los procesos que se lleva a cabo. Eso nos permite integrar Gracias, muchas doctora. teorías. Eso nos permite integrar muchas teorías como maestros de lengua. Porque, bueno, no estamos haciendo teoría lingüística, estamos explicando a los alumnos la lengua, el uso de la lengua a través de su significado, cómo generar y cómo interpretar significados. Y a través de lo que se observa, como bien dice usted. Sí. ¿Y Y alguna bueno, anécdota? en cuanto a la narrativa, la clase de español está llena de narrativas. Estamos llenos de anécdotas, de narrativas y de narrativas de muy diferentes personas, de muy diferentes, que vienen de muy diferentes lugares del mundo, muy diferentes costumbres, y en esa convivencia compartimos narrativas. Es verdaderamente una convivencia cultural. Yo me imagino muchas caritas de chicas, chicos, jóvenes, no tan jóvenes, y sus historias compartidas. Y todas son muy interesantes, desde las más simples hasta las historias más complejas, porque son todas historias de vida y aprendemos mucho unos de otros con esas historias de vida que son parte de las clases de español. Sin ir más lejos, cuando los alumnos llegan al CEPE en tiempos de clase presencial, tomamos una prueba oral. A mí siempre me ha tocado tomar la prueba oral y es un día que yo disfruto muchísimo porque los maestros estamos sentados en el salón de clase esperando que lleguen uno a uno los alumnos. Entonces no sabemos quién va a aparecer por esa puerta, pero siempre llega alguien. Desde que llega es una sorpresa, gente muy diversa por su apariencia, por la forma de comunicarse, en fin, y entablamos una conversación porque se trata de conversar para evaluar su nivel de dominio del idioma. Y entonces cuentan historias de dónde vienen, por qué están en México, qué hacen aquí. Y bueno, sale un alumno, entra otro. Yo disfruto de ver quién aparece por esa puerta. A veces he pensado que se podría hacer una película con una cámara fija
para escuchar esas historias tan maravillosas de las que nos enriquecemos tanto, porque aprendemos mucho quiénes somos, qué clase de criaturas somos, como diría Chomsky, los seres humanos, ¿no? Entonces es una parte muy grata del CEPE, compartir con, con esa interculturalidad, multiculturalidad que está presente siempre y que, bueno, se traduce en las narraciones. Uh-huh. Muchísimas gracias, doctora. Y ya que empezamos evocando un lugar de la Ciudad de México, este templo construido por el arquitecto Carlos Mijares, no muy lejos de ahí se encuentra la casa de CEPE Polanco, y usted también hizo un reconocimiento muy importante a DGESCA y DGTIC. Nosotros compartimos, DGTIC y CEPE, una bellísima casona en Polanco, en la calle de Taine, y ahora que usted dice cuando llegan los estudiantes, en fin, ¿cómo es esa experiencia ahora a distancia, en línea, por una parte, y luego, cómo ha sido toda la experiencia? Muy rápidamente, porque es una pregunta que también tomaría tiempo. ¿Alguna anécdota, alguna evocación que sintetice un poco esta experiencia, llamémoslo así, en línea? Y por otra parte, alguna reflexión sobre la casona y sobre CEPE Polanco. Muy bien, doctor. Sí, ahora, bueno, tengo el gusto de estar dirigiendo nuestra sede del CEPE Polanco, una escuela de la que siempre estuve muy cerca, porque siempre regresé en algunas ocasiones. Por ejemplo, cuando estudiaba el doctorado, daba clases en la tarde en Polanco. Fui a impartir cursos de formación de profesores en varias ocasiones. Siempre estuve muy cerca de la casa de Polanco. Entonces ahora me siento muy a gusto en Polanco. Es un grupo de maestros increíblemente también comprometidos, como todos los maestros. Alguna vez dijo usted, doctor, que la tarea de enseñar lengua es una tarea noble. No lo olvido. Sí lo es. Es de Sí, una gran nobleza. sí. Y así son los maestros de español, y además son muy comprometidos. Entonces, en el CEPE Polanco, cuando hicimos la transición de lo presencial a lo virtual, que me tocó estar ahí, me tocó estar dando clases, de verdad fue sorprendente el compromiso de los maestros para sacar adelante lo que nos tocó enfrentar, el reto que nos tocó enfrentar. Eso es invaluable y es de destacar, ¿sí? Y como anécdota, bueno, yo podría contar, me tocó estar con las clases virtuales en ese momento, y bueno, tuve una clase, la última clase que impartí de manera virtual fue con dos mujeres, una brasilera y una china. Y de veras, en esa primera etapa de la pandemia, con tanta incertidumbre, tanto miedo, la enfrentamos las tres juntas. La clase fue un encuentro de tres mujeres, que además de estudiar español, cada quien en su contexto muy diferente. Una chica casada con hijos pequeños, otra chica joven china muy divertida, y bueno, yo era la maestra, una mujer adulta, cada quien traía su propia experiencia, y fue un espacio que nos ayudó a sobrellevar ese primer momento de la pandemia. Lo recuerdo con mucha gratitud también a mis alumnas. Uh-huh. Y Pues bueno, sí. Adelante, doctor, adelante. No, solo hablar también de Polanco, decir que es una escuela que, además de ser una preciosa casa de los años 50, está situada en un contexto que es muy atractivo para los extranjeros. Es la zona de los museos, es una zona comercial, financiera, en fin, hay mucha vida y mucha presencia multicultural también. Es la zona de las embajadas. Muchos de nuestros alumnos provienen de las embajadas. Uh-huh. Tiene esa particularidad de estar en esa zona, les gusta mucho también a los alumnos, y bueno, se han hecho visitas a museos, por ejemplo,
aprenden mucho de esa parte de la ciudad que tiene mucho que ofrecer a los extranjeros. Muchísimas gracias, doctora. En una pequeña investigación que hacía yo el otro día, vemos que Polanco tiene un castillo, un bosque, lagos, una hacienda, y hasta hace relativamente pocos decenios tenía también un río, el río Polanco, que ahora es la avenida Campos Elíseos. Pues qué gusto, doctora, ha sido extremadamente grato escucharla, conversar y evocar e hilar tantas cosas que, como decía yo, por la vida cotidiana a veces se nos dispersan. Estamos, como dijo usted al principio, en un momento de evocaciones, en un año que se presta para la memoria, y creo que lo estamos aprovechando. Muchísimas gracias, doctora. Si quisiera decir algo para concluir, con mucho gusto. Muchísimas gracias, doctora. Ha sido un gusto para mí tener la oportunidad de relatar brevemente mi experiencia. Seguramente he dejado muchas cosas que quizás hubiera querido decir. Hace falta mucho tiempo para contar tan rica experiencia. Y por eso estoy muy agradecida con el CEPE, con la UNAM y con México. Muchísimas gracias, doctora. Pues con esto terminamos nuestra conversación de hoy. El director invita, en el marco de los 100 años de la Escuela de Verano, Centro de Enseñanza para Extranjeros. Muchas gracias.